Les presentamos el caso de los 19 comerciantes versus Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la exposición de los hechos del caso, los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre de 1987 cuando miembros de un grupo paramilitar que operaba en el municipio de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes presuntamente por sus relaciones con grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban a actividades comerciales tales como transporte de mercaderías o de personas o compra y venta de mercancías en la frontera colombo-venezolana. Luego de su detención fueron asesinados y descuartizados por lo que lanzaron sus cuerpos a un río. 2 semanas después de ocurridos esos hechos, los otros dos comerciantes fueron en búsqueda de esos desaparecidos e igualmente fueron detenidos y asesinados por el grupo paramilitar. Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interpusieron una serie de recursos legales a fin de localizarlos. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. En cuanto a la posición de las partes en el caso, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que en el caso existen suficientes elementos de convicción para concluir que Colombia es responsable por la violación de los artículos 7, 5 y 4 de la Convención Americana. En cuanto a los representantes de las víctimas, ellos someten una demanda contra el Estado de Colombia con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4, 7 y 5 de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución de los 19 comerciantes. Solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas recibieran una adecuada y oportuna reparación como consecuencia de las violaciones, entre ellas que se realizara una investigación completa, imparcial y objetiva en la jurisdicción ordinaria con el propósito de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de las víctimas. Finalmente, la Comisión requirió a la Corte que condenara al Estado a pagar las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el sistema interamericano. En cuanto a los representantes del Estado, el Estado señala de manera directa y exclusiva como responsable de los hechos al grupo delincuencial, en este caso el grupo paramilitar, y concluyen que el Estado colombiano no ha violado ni directa ni indirectamente los artículos 7, 5 y 4 de la Convención. El Estado se reafirma en la posición de que no se aprobó la responsabilidad de agentes estatales en los hechos del caso y que en ningún momento del procedimiento ante la Comisión el Estado ha reconocido que existiera una relación entre sus fuerzas militares y sus grupos delincuenciales, así como tampoco que la relación de cooperación entre el grupo paramilitar que actuaba en la zona al momento de los hechos. Los derechos que se consideran vulnerados están el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. En cuanto a la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cada derecho, para pronunciarse sobre la violación a la libertad personal, a la integridad personal y al derecho a la vida que se protegen en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención, la Corte analiza los hechos que de forma relacionada se refieren respectivamente al respecto o no pues, de dichos derechos. En primer término se analiza la detención de los comerciantes, lo cual se refiere al derecho a la libertad personal, que está contemplado en el artículo 7 de la Convención. Luego se hace referencia a las condiciones en que estuvieron durante la detención y posterior se hace referencia al respecto del derecho a la vida de las víctimas. Entonces, queda demostrado que se violó el derecho a la libertad personal de las primeras 17 víctimas, pues fueron privadas de la libertad, detenidas de manera ilegal y arbitraria por el grupo paramilitar. Eso absurdamente con el apoyo de la fuerza pública, impidiéndose cualquier posibilidad de que operaran a su respecto las salvaguardas de la libertad personal consagradas en el artículo 7 de la Convención Americana. Además de la desaparición de los comerciantes, las autoridades no les dieron información oficial ni apoyo en la búsqueda inmediata a los familiares de estos. También se prueba que se violó el derecho a la libertad personal de otros dos comerciantes cuando fueron a buscar a las 17 primeras víctimas, que corrieron pues la misma suerte de los primeros 17 desaparecidos. Ya con los anteriores hechos se hace referencia a las condiciones en que estuvieron las víctimas a manos de los paramilitares durante el tiempo de privación de su libertad, lo cual se refiere al derecho a la integridad personal.
que está contemplado en el artículo 5 de la Convención. Entonces queda demostrado que se violó el derecho a la integridad personal de los 19 comerciantes, ya que se infiere que el trato recibido fue agresivo en extremo, también por la brutalidad con que fueron tratados los cuerpos de los comerciantes después de su ejecución, que fue un trato cruel, inhumano y degradante. Finalmente se hace referencia al respecto del derecho a la vida de las víctimas por su situación de desaparición. Este es un derecho protegido en el artículo 4 de la Convención. La Corte establece que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser esencial para la realización obviamente de los demás derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho inalienable. Ese cumplimiento del artículo 4, además de presuponer que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, también requiere que los estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, en cuanto a una obligación positiva, bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Eso involucra a legisladores, a toda la institución estatal y a quienes resguardan la seguridad. Por lo anterior, los estados deben tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales y también prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas del orden. Puntos resolutivos. La Corte en su sentencia declara, primero, por unanimidad que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida consagrados en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de los 19 comerciantes. Segundo, por 6 votos contra 1, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de los 19 comerciantes y sus familiares. Parcialmente en este numeral disiente la jueza Medina Quiroga. Tercero, por unanimidad, el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de los familiares de los 19 comerciantes. Cuarto, por unanimidad, esta sentencia constituye per se una forma de reparación en los términos plasmados en el párrafo 279 de esta sentencia. Dispone en el numeral 5 por unanimidad que el Estado debe en un plazo razonable investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes. Sexto, por unanimidad el Estado debe efectuar en un plazo razonable una búsqueda seria en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de la víctima. Séptimo, por unanimidad el Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas y mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de ellas debe poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes. Octavo, por unanimidad el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y de desagravio a la memoria de los 19 comerciantes, todo en presencia de sus familiares. Noveno, por unanimidad el Estado debe brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas el tratamiento médico y psicológico requerido por las familias de las víctimas. Décimo, por unanimidad el Estado debe establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la familia de la víctima Antonio Flores Contreras que están en el exilio puedan regresar a Colombia, si así lo desean. 11. Por unanimidad, el Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el tribunal y sus familias y debe proveerles la protección necesaria frente a cualquiera persona tomando en cuenta las circunstancias de este caso. 12.
Por unanimidad, el Estado debe pagar la cantidad total de $55.000. 13. Por unanimidad, el Estado debe pagar la cantidad total de $2.000 o su equivalente en moneda colombiana por concepto de los gastos en que incurrieron los familiares de las víctimas. 14. Por unanimidad, el Estado debe pagar la cantidad total de $80.000 o su equivalente en moneda colombiana por concepto de indemnización del daño inmaterial de cada una de las 19 víctimas. 15. El Estado debe pagar por concepto de indemnización daño inmaterial ocasionado a los familiares de las víctimas. En este numeral, la Corte lo que hizo fue distribuir la cantidad por el número de miembros que conforman la familia de cada uno de los comerciantes. 16. Por unanimidad, el Estado debe pagar por concepto de costas y gastos a la Comisión Colombiana de Juristas la cantidad de $10.000 o su equivalente en moneda colombiana. 17. Por unanimidad, el Estado debe pagar la cantidad total de las indemnizaciones por concepto del daño material, daño inmaterial y costas y gastos establecidos en la presente sentencia. 18. Por unanimidad, el Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o una cantidad equivalente en moneda colombiana, salvo la constitución de la inversión bancaria. 19. Por unanimidad, el Estado debe efectuar el pago de indemnizaciones, el reintegro de costas y gastos y la adopción de las medidas ordenadas en esta sentencia. 20. Por unanimidad, en caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad deudada. 21. Por unanimidad, por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que las recibieran dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, el Estado consignará dichos montos a su favor. 22. Por unanimidad, el Estado deberá consignar la indemnización ordenada a favor de los beneficiarios menores de edad en una inversión bancaria a nombre de estos en una institución colombiana solvente. 23. Por unanimidad, supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la norma. Podemos decir que la juez Medina Quiroga, en conclusión, disiente de esta sentencia en cuanto a que en este caso se ha violado el artículo 25 de la Convención y establece que está de acuerdo en que el Estado colombiano violó los artículos 4 y 5 por las razones que expone la Corte, pero además porque no cumplió su obligación de garantizarlos. Frente a la supervisión del cumplimiento de la sentencia, podemos observar que la Corte ha emitido 6 resoluciones, ha hecho seguimientos. La primera de ellas la realizó el 2 de febrero del 2006, donde hubo incumplimiento por parte del Estado, y la última la realiza el 23 de junio del 2016, donde declara de conformidad con lo señalado en las consideraciones que el Estado ha dado cumplimiento total a la reparación relativa a erigir un monumento en memoria de las víctimas y mediante una ceremonia pública en presencia de las víctimas poner una placa. Y se mantiene abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de las demás medidas de reparación. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.